Bienvenido de nuevo al banco de pruebas. Hoy pasan por el banco de pruebas 5 hervidores de agua, justo cuando empieza a apetecer un té o un café calentito en casa y ya no quieres esperar al agua en el fuego. Y antes de nada te adelanto el titular, porque hoy el precio no es buena guía. El hervidor más barato de los 5, 17,99 €, es el que da la capacidad completa de 1,7 litros, y el hervidor de 42,15 € da justo una taza, 300 mililitros. Así que olvídate de mirar solo el precio. Lo que hay que mirar son los litros que caben dentro y si el aparato controla la temperatura del agua o solo la hierve. Y esto último importa más de lo que parece. El té verde se estropea si lo preparas con agua a 100 grados y el café de filtro pide agua a 90 y pocos grados, no hirviendo. Un hervidor que solo sabe hervir te obliga a esperar a que se enfríe un poco. Y uno con control de temperatura te da el punto exacto sin esperar nada. Vamos a repasar litros, control de temperatura y el respaldo real de compradores detrás de cada hervidor, que va de 1025 reseñas en un extremo a más de 27.000 en el otro, dentro del mismo top 5. Y el número 1 de hoy es justo el más barato de la lista, así que hasta el final vas a ver por qué pagar más no siempre te da más litros ni mejor café. Empezamos por el quinto puesto. En el quinto puesto tenemos el Bear, de 300 mililitros, 42,15 €. Y aquí hay que ser honestos desde el primer segundo. Esto no es un hervidor de cocina, es un hervidor termo de viaje, pensado para calentar agua para una sola taza y llevarlo contigo, no para abastecer una casa entera. Su ficha declara 4 temperaturas distintas, 45, 55, 85 y 100 grados. Así que si lo que quieres es agua justo para un té verde o un café de filtro, sin pasarte de temperatura, aquí lo tienes resuelto en un aparato pequeño. Está construido en acero de doble capa, pensado para aguantar el ajetreo de una mochila o de una maleta sin perder el calor por el camino. Detrás tiene 1025 reseñas en Amazon, un respaldo modesto comparado con el resto de esta lista, pero suficiente para confirmar que cumple lo que promete dentro de su categoría. Y aquí está el matiz importante de este puesto. El Bear no es un mal producto. Es el producto equivocado si lo que buscas es un hervidor para el día a día en casa. Si alguien lo compra pensando que va a hervir agua para toda la familia por la mañana, se lleva una decepción, porque 300 mililitros es justo lo que cabe en una taza grande, ni gota más. Donde sí brilla es en la mesa de la oficina o en la maleta de un viaje, calentando agua puntual sin depender de un hervidor entero ni de un microondas. Así que si tu caso es ese, un té o un café aislado fuera de casa, este quinto puesto puede ser justo el que necesitas, aunque hoy quede último en la lista por capacidad. Pero si lo que buscas es un hervidor para el día a día con más litros y más respaldo detrás, quédate, porque el siguiente de la lista multiplica por más de 20 las reseñas que acabamos de ver. En el cuarto puesto llega el Russell Hobbs Colors Plus, 29,70 €. Y la primera cifra que hay que decir es enorme, 21.622 reseñas en Amazon. Es, con diferencia, el segundo hervidor con más respaldo de compradores de toda esta comparativa, muy por encima del Tefal, del Aigostar con regulador y del Bear que acabamos de ver, y solo por detrás del que se lleva hoy el número 1. Con esas cifras detrás, prácticamente cualquier duda que tengas sobre este hervidor, si hierve rápido, si la tapa cierra bien, si el asa se calienta, ya la ha respondido antes que tú alguno de esos 21.000 compradores. Y hay que decirlo claro, porque no es poca cosa. Hierve una taza de agua en poco más de 50 segundos, una velocidad que no tiene nada que envidiar a hervidores bastante más caros de esta lista. El problema del Russell Hobbs no es de calidad, es de tamaño. Es un hervidor mini de 1 litro. Y baja hasta el cuarto puesto de hoy por eso, por litros, no porque hierva mal ni porque falle. Si vives solo, o si en tu casa nunca hervís agua para más de 2 tazas seguidas, 1 litro te sobra de sobra. Pero si en tu cocina se preparan varios tés o cafés seguidos,
O si alguna vez llenas la tetera para toda la familia, 1 litro se queda corto enseguida y vas a tener que hervir 2 o 3 veces. Tampoco controla la temperatura, hierve y ya está, así que si te importa el punto exacto para el té verde o el café de filtro, aquí no lo vas a encontrar. Es, en resumen, un hervidor rapidísimo y con un respaldo casi inigualable, pero pensado para pocas tazas de una sentada. Y el siguiente puesto de hoy resuelve justo lo que a este le falta. Además de más litros, mete algo que el Russell Hobbs ni siquiera tiene: un selector digital de temperatura. En el tercer puesto tenemos el Tefal Co850810 Smart N Lite, 56,9 €. Y aquí empieza la otra mitad de esta comparativa, la del control de temperatura, porque el Tefal ya no es un hervidor que solo hierve, tiene un selector digital que te deja elegir el grado exacto al que quieres el agua, y una función para mantenerla caliente después, en vez de tener que volver a encender el aparato cada vez que se te enfría la taza. Con 1,7 litros de capacidad, iguala al hervidor más barato de esta lista en litros, pero añade justo lo que a aquel le falta: la posibilidad de no hervir siempre a 100 grados. Y esto es importante recordarlo, porque ya lo hemos dicho al principio del vídeo, el té verde se estropea con agua hirviendo, y el café de filtro pide una temperatura más baja, alrededor de los 90 grados. Con el Tefal, eso ya no depende de dejar que el agua se enfríe a ojo, sino de un número fijo que marcas tú. Detrás tiene 1.447 reseñas, un respaldo bastante más modesto que el Russell Hobbs que acabamos de ver, pero sólido dentro de una categoría de hervidores con control de temperatura, que en general acumulan menos opiniones que los hervidores simples. Pagar 56 € por un hervidor, cuando el más barato de la lista cuesta 17, solo tiene sentido si de verdad vas a usar esa función de temperatura. Si solo quieres agua hirviendo para una infusión cualquiera, estás pagando por algo que no vas a aprovechar. Pero si te importa el punto exacto del té o del café, aquí empieza a notarse la diferencia frente a los hervidores simples de esta lista. Todavía quedan 2 hervidores por ver. Uno mete más temperaturas para elegir que el Tefal, y el otro se lleva el número 1 de hoy sin controlar la temperatura en absoluto. Sigue con nosotros para entender cómo es posible. En el segundo puesto de hoy está el Aigostar con regulador de temperatura, 59,99 €, el más caro de los 5 hervidores de esta comparativa. Amplía el control de temperatura que vimos en el Tefal, 5 temperaturas distintas para elegir, así que da igual si lo que quieres es agua para té verde, para café de filtro o para una infusión que pide el agua bien caliente. Aquí hay un ajuste pensado para cada caso. Además incorpora un revestimiento cerámico antical en el interior, algo que ninguno de los otros 4 hervidores de esta lista declara en su ficha, y que ayuda a que la cal del agua no se pegue a las resistencias con el paso de los meses. Detrás tiene 7.864 reseñas, un respaldo sólido muy por encima del Tefal y del Behr, aunque todavía lejos de las cifras del Russell Hobbs y del hervidor que hoy se lleva el número 1. Y aquí hay que ser transparentes con un dato: su propia ficha no declara con claridad cuántos litros caben dentro, así que no te vamos a dar una cifra de capacidad que no podemos confirmar. Lo que sí está confirmado, y por eso ocupa este puesto, son sus 5 temperaturas y su revestimiento antical. Si lo que te importa de verdad es controlar el agua al grado exacto para distintos tés e infusiones, y el revestimiento cerámico te da tranquilidad a largo plazo, este segundo puesto cumple, aunque sea el más caro de los 5. Pero pagar 59,99 € por un hervidor solo tiene sentido si vas a usar de verdad esas 5 temperaturas. Si solo quieres agua hirviendo para una taza cualquiera, hay una opción muchísimo más barata esperando en el número 1 de hoy, y no controla la temperatura en absoluto. Vamos a verla. Llegamos al número 1 de hoy. El Aigostar de cristal de 1,7 litros, 17,99 €, el más barato de los 5 hervidores de esta comparativa, y de largo. Y gana por lo mismo que hemos repetido en cada puesto de este vídeo. Los litros y el respaldo de compradores no van de la mano del precio.
con 1,7 litros iguala en capacidad al Tefal, que cuesta más del triple, y deja muy atrás al Russell Hobbs, que con 1 litro es un hervidor mini, y por supuesto al Bear, que apenas llega a los 300 mililitros de una taza. Detrás tiene 27.858 reseñas, la cifra más alta de toda esta lista, por encima incluso de las 21.622 del Russell Hobbs, que ya nos habían parecido enormes en su puesto. ¿Y la temperatura? Aquí hay que ser honestos. Este hervidor no controla nada, solo hierve, como el Russell Hobbs que vimos antes. Así que si buscas el punto exacto para un té verde o un café de filtro, no lo vas a encontrar aquí. Y te toca esperar a que el agua se enfríe a ojo, o mirar el Tefal o el iGoStar con regulador. Pero si lo que necesitas la mayoría de los días es agua hirviendo, rápido, en un cuerpo de cristal que además te deja ver cuánta agua queda dentro, este hervidor te da la capacidad completa de la lista, 1,7 litros, al precio más bajo de los 5, con el respaldo de compradores más grande de toda esta comparativa. Es la prueba de que en esta categoría, pagar más no te da ni más litros ni más reseñas detrás. Lo único que compra el precio más alto es el control de la temperatura, y eso solo importa si de verdad lo vas a usar. Con esto, cerramos el top 5 de hoy. Pero antes de irte, quiero dejarte 2 ideas claras para elegir bien. Y hasta aquí los 5 hervidores de agua de hoy. Antes de que te vayas, 2 ideas rápidas para elegir bien. Primero, no mires solo el precio, porque el más barato de los 5, el iGoStar de cristal, da la capacidad completa, 1,7 litros, y el más caro, el iGoStar con regulador, no da ni un dato de litros en su propia ficha. Mira la capacidad declarada y si el aparato controla la temperatura o solo hierve. Segundo, paga el control de temperatura solo si de verdad vas a usarlo, porque el té verde se estropea con agua a 100 grados y el café de filtro pide agua bastante más baja. Si tu día a día es una infusión cualquiera o un café instantáneo, un hervidor simple como el iGoStar de cristal o el Russell Hobbs te sirve igual de bien por mucho menos dinero. Como afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos, sin que a ti te cueste ni un euro más. Tienes los 5 enlaces con el precio actualizado en la descripción, aquí abajo, y el del iGoStar de cristal, el ganador de hoy, también en el comentario fijado. Cuéntame en los comentarios cuál te llevarías a tu cocina, y nos vemos en el próximo banco de pruebas.